Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a trabajar el diseño en perfil. Como habíamos visto en los videos anteriores, teníamos el diseño en planta y teníamos la topografía, la creación de la superficie y la transición del peralte. Esos eran los temas que habíamos tratado hasta ahora en el software. Entonces, para hacer el diseño en perfil, lo primero, ¿cierto? El primer criterio que tenemos que cumplir es que el diseño en planta ya cumpla todas las especificaciones, que no haya problema con eso. Como ven, aquí ya está. Y lo mismo pues con la transición, que todo esté bien para pasar. Entonces, para crear el diseño en perfil, nosotros le damos en diseño en carreteras, le damos diseño en perfil de la vía y le damos sobre el eje, ¿cierto? Como ven, yo tengo uno creado aquí, pero lo vamos a modificar. Vamos a crear uno nuevo. Entonces, le damos crear para crear la polilínea de nuestro eje, ¿cierto? Le damos crear polilínea. Y aquí que es importante, muchachos, para que no cometan el error. Si ustedes toman un punto después del caso cero, el software automáticamente les toma un punto de referencia inicial que probablemente sea el nivel del mar. Y al hacer eso les va a calcular un volumen de corte o relleno irreal cuando estén trabajando volúmenes. Entonces yo les pido que le den un punto de referencia en la que esté cerca de el eje, es decir, que no inicien, que, que no inicien en el K cero o posteriores, sino que inicien antes de eso, para que tome ese punto como referencia a su diseño y ustedes puedan plantearlo con base en eso y no les va a arrojar ese error. Entonces, creamos nuestro diseño en perfil, ¿cierto? Y realizamos nuestra polilínea. Lo mismo para terminar, que esté un poco más adelante. Igualmente el software, bueno, una vez hecho eso le dan escapar o espacio y ya, o enter, perdón, y ya les queda la polilínea. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque es importante que el software tome esos puntos de referencia. Igualmente, para el cálculo, él toma la altura del casus cero. El software no trabaja por fuera de nuestras abscisas para cálculos, ¿no? Entonces, creamos la polilínea y le vamos a dar las propiedades del objeto a esa polilínea. ¿Cómo lo hacemos? Le damos en el objeto, ¿cierto? Y le damos clic derecho. Al hacerlo podemos darle modificar propiedades de polilínea, o la otra opción es que en la barra de herramientas aparece un icono, ¿cierto? Que es el de modificar propiedades del objeto, ¿cierto? Al darle clic ahí se le da clic sobre el eje y automáticamente nos sale esta ventanilla. Entonces le damos un nombre, una descripción, ¿ya? Y le damos con diseño en curvas verticales. Le damos el diseño de rasante seleccionada, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que si ustedes tienen una estructura de pavimento, él también les incluye eso a la rasante. Entonces le damos a aceptar y automáticamente nos crea unas curvas. No quieren decir que estas curvas cumplan la normativa legal vigente. ¿Cómo hacemos la revisión de eso? Le damos clic en diseño de carretera, le damos en diseño en perfil y le damos sobre el eje, ¿cierto? Automáticamente nos sale este recuadro donde podemos ver que la sisa que yo estoy trabajando, que como les dije yo tomo una inicial anterior al caso cero, la pendiente de entrada y la pendiente de salida, además de las longitudes automáticas que crea el software, que son de 10 todas. Entonces, eh, para, para hacer, aquí pueden hacer las modificaciones únicamente de las curvas
de las longitudes de las curvas. Para hacer la revisión, ¿cómo hacemos eso? Le damos en velocidades específicas y chequeo en perfil. Al darle ahí nos sale un recuadro con una serie de parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? La longitud de la curva actual, ¿cierto? La longitud de la curva actual. Las pendientes, que yo las puedo modificar aquí y me cambia automáticamente el eje. Yo tengo que estar trabajando a la par, viendo que estoy cambiando. Un valor de A, donde A es la diferencia entre las dos pendientes en valor absoluto. ¿Ya? También nos dice qué tipo de curva es, porque recuerden que las distancias de parada y de adelantamiento son diferentes en cada una de las curvas, ¿ya? A nosotros nos importa la de parada. ¿Por qué? Porque esa distancia de parada establece o permite establecer una longitud mínima, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? Veamos la norma. Entonces, hay un valor K, que es un parámetro, ¿ya?, que permite establecer las longitudes de las curvas. Pero dicho valor K depende de la distancia de parada, ¿cierto? Entonces, como vemos acá en el software, nosotros tenemos los valores reales a este lado y los valores de referencia que el software automáticamente calcula aquí. ¿Qué sucede? En una carretera, como el de las especificaciones que tenemos, la pendiente máxima es del 12%, ¿ya? Y el software automáticamente revisa que estas pendientes estén por debajo del 12%. Bueno, entonces aquí hace la doble revisión, tanto de las tangentes mínimas y las tangentes máximas, las longitudes de curva y los valores de K. Entonces, para la longitud de la curva, nosotros ya sabemos que el mínimo por norma sería el K mínimo, que pues depende si la curva es cóncava o convexa, por A, donde A ya es el valor de las pendientes. Esa es mi longitud mínima, ¿cierto? Y la longitud máxima. ¿Qué es la longitud máxima? Nosotros la veíamos, pero para el valor de el K máximo, ¿ya? Esa vendría siendo nuestra longitud de curva máxima. Para ver cuál es el valor de K mínimo, ¿cierto? La norma ya lo establece dependiendo si la curva es cóncava o convexa, y como vemos aquí, para el caso de convexa es 2, para el caso de cóncava es 6 y la máxima es 50, ¿no? ¿Vale? Entonces, como ya habíamos visto la relación entre la longitud de la curva, K y A es directa. Entonces, para hacer la modificación del cumplimiento del K mínimo, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, entonces, ¿qué es lo que revisamos para el valor de K? Sabemos que ese valor de K por la normativa depende de la longitud de la curva. Entonces, tenemos una relación del K con el valor de A, que ya les había dicho que es la diferencia entre las pendientes, ¿cierto? Y el L. Como no conocemos el L mínimo que hace que ese valor de K cumpla, lo que se hace es que yo voy a tener un valor mínimo que depende de la distancia de parada, ¿no? Entonces, para cóncava ya les había dicho que era un valor y para convexa es otro. Entonces, con respecto a esos dos valores, ¿cierto?, que yo los tendría, yo calculo el valor de L. Como les decía, para el K mínimo, para hacer el cumplimiento del K mínimo, entonces yo cojo, como no conozco la longitud que hace que eso cumpla, entonces lo que hago es que cojo K mínimo, que es esta casilla aquí, en este caso 2, lo multiplico
por el valor de A, donde A es esta casilla aquí que tenemos aquí, ¿cierto? 10.565. Me dice que la longitud de la curva debe ser igual a 21.13 para que el valor de K cumpla. Entonces, si yo lo divido entre 2, vemos que si yo distribuyo este valor a los dos lados de la curva, o pongo dos valores que sean mayores a los dos lados de la longitud de la curva, tanto de entrada y salida, nos va a cumplir. Observen, 10.565, 10.565. Recalcular. Para este del lado de acá ya cumple 10.565. Veamos, los dos ya cumple, ya me están dando un valor por encima de el mínimo, que era 2. Ya. Lo mismo ocurre para el caso del máximo. Yo cojo el valor del máximo y lo multiplico por A, y eso me arroja la longitud que debe cumplir la espiral para que el diseño esté bien. Además, tenemos que revisar que las longitudes de las curvas estén dentro de los rangos de que el software nos arroja para la longitud máxima y mínima. Entonces, ahí ya van dos criterios que hemos revisado. La pendiente, el software les dice cuál debe ser la pendiente mínima y máxima, donde sabemos que la mínima es 0.5 para asegurar los desagües, y la máxima depende del tipo de terreno y vía que se esté construyendo. En nuestro caso, con las especificaciones que teníamos, es 12. Las longitudes de las tangentes verticales, donde la mínima está establecida por norma y la máxima depende de la capacidad de potencia de vehículo de diseño, que el software también lo toma y toma puntos de referencia con respecto a eso. Y ahí tenemos el chequeo en perfil. Ahora bien, una vez hecho el cumplimiento del perfil, yo les quiero mostrar algunas cosas para que ustedes las tengan de referencia. ¿Por qué? Porque es importante que sepan manejar la herramienta bien. Entonces, hay una serie de botones que ustedes le pueden dar para hacer algunas funciones acá en Topo 3. Entonces, una de esas es la que acabo de hacer, y es poder ver la planta y el perfil al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Pues le doy el botón de F12 cuando yo esté en una de las dos, y yo le dé el botón de F12. Si estoy en perfil y le doy F12, me deja ver automáticamente esto. Si estoy en sesiones transversales y le doy F12, me deja ver automáticamente esto. Si le vuelvo a dar F12, podría ver varias al mismo tiempo. Bueno, entonces ya tengo este primer truco, ¿no? Que es ver las dos cosas, porque esto les puede servir mucho en caso de que ustedes quieran diseñar y no tener curvas verticales donde tengo curvas horizontales, ¿no? Para evitar problemas. ¿Qué otra cosa les puedo decir del diseño en perfil? Pues como ven aquí, yo voy a tener acá al lado derecho e izquierdo de la calzada con respecto a mi diseño, y ahí va a estar la curva. También me va a decir dónde está el PCB de inicio y el PCB final de la primera curva. Los valores de K quedan plasmados aquí, ¿cierto? Y los valores de las longitudes de las curvas. Y así es el diseño. Lo que les recomiendo es que se eviten que esto les ocurra. Yo aquí lo hice porque estoy explicándoles el software. Más sin embargo, lo más prudente es que todo este volumen que está aquí se pueda evitar. Es decir, que no se genere un volumen tan grande de relleno, porque eso genera más costos al proyecto, y aquí de corte. Que lo hagan lo más ajustado posible al terreno.